Ahora, no todos los números son racionales, aunque sí lo podríamos pensar. Por ejemplo, este conjunto de los números racionales obviamente es muy grande. Es infinitamente grande. Pero no todos los números son racionales. De hecho, existen números, como me decían ahí, que era 2 elevado a pi o cosas así, que no son números racionales. Por ejemplo, pi es un número que es de la forma 3,14, 3,145 y para allá. Tiene una manera de escribirse tal que no tiene regularidad en la parte decimal. Es decir, toda esta serie de acá son infinitas combinaciones que no tienen periodicidad. Y cuando no hay periodicidad, no se pueden transformar a números racionales. O sea, a una división de dos números enteros. Existe otro prócer de estos números que no son racionales, que es e, la base de los logaritmos naturales. También tenemos phi, que es la razón áurea. Y así existen infinitos números irracionales. Lo que pasa es que no son tan cotidianos en nuestro diario vivir. No es como que vamos por la calle y vemos un irracional. Quizás vemos más racionales en la calle que irracionales. Pero bueno, existen y son tan grandes como los racionales, aunque no lo creamos. Solamente que no los vemos. Pero, a diferencia de los otros conjuntos, no tienen nada en común con los números racionales. Entonces aquí tenemos el conjunto de los irracionales, que en algunos lados lo llaman Q asterisco. Entonces los racionales irracionales son los que no se pueden convertir a fracción, son los que no se pueden escribir como fracción de dos números enteros. Como fracción de dos números enteros. Porque, por ejemplo, 1 partido por pi tiene es una expresión fraccionaria, ¿cierto? 1 partido por pi es una expresión fraccionaria. Pero 1 partido por pi sigue siendo irracional, porque no cumple con la estructura de un número racional, que es la división de dos números enteros, y pi no es un número entero. Asimismo, 1 partido por raíz de 2 también es un número irracional, porque raíz de 2 es irracional y 1 partido por raíz de 2 también lo va a hacer, porque no cumple con la estructura de un número racional, es decir, la división de dos números enteros, de tal manera que el denominador o el divisor sea distinto de 0. ¿Se entiende? Son fracciones, pero no toda fracción va a ser un racional. Tiene que ser una fracción, una división de números enteros. Estos dos conjuntos en conjunto forman otro que se llama el conjunto de los reales. Entonces, todos estos dos conjuntos en unión forman lo que nosotros conocemos como el conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué diríamos? Que los reales, conjunto de los reales, es igual a la unión de dos conjuntos, de los racionales con los irracionales. Excelente hasta ahí. Entonces, ¿los números reales son todos los números que existen? No, no son todos los números que existen. Podemos extender el conjunto de los números reales de tal manera de poder resolver ciertos problemas que no tienen solución en los números reales.